el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, una vez más, estamos dando un paso hacia adelante para llegar a la Pascua y encontrarnos con Jesús en ella. También hoy es sábado, día dedicado a la Santísima Virgen María. Invoquémosla para que también ella nos auxilie, nos socorra en esta crisis que tenemos del coronavirus. Ella es la salus infirmorum, como decíamos antes, que ella, la salud de los enfermos, nos libere de esta tremenda situación en que vivimos ahora. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser hijos, linaje escogido y sacerdocio real. Concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño.
las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y Y con con su su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Sí, Señor. Señor. Capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y de María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto, que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también por congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias, gracias. Sábado de la quinta semana de Cuaresma, 4 de abril del año del Señor 2020. Hay una máxima religiosa que aprendimos en el seminario desde que ingresamos a él en el segundo mes del año de 1952. Hace 68 años. Esa máxima dice: la Virgen compone de noche lo que nosotros descomponemos de día. ¿Cómo hace toda mamá? Hoy no. La casa se queda tirada y en la noche la pobre anda arreglando todo. La Virgen compone de noche lo que nosotros descomponemos de día. Esta máxima religiosa nos podría ayudar a entender mejor la primera lectura de hoy. En efecto, después de la muerte del rey Salomón, Salomón reinó del año 970 al año 931 antes de Cristo. Salomón, el hijo del rey David. El reino de David, Salomón, se dividió en dos mitades. El reino del norte, cismático, pues se separó de Jerusalén. Y el reino del sur, fiel a Jerusalén y fiel también al templo. A raíz de la división del Reino Unido de David, acaecida, como ya lo dije, el año 931 a.C., a la muerte de Salomón, su hijo, le vinieron a Israel, la tierra santa de Dios, toda clase de males, tanto religiosos como políticos. El reino del norte acabó totalmente separado de Dios. Y su destino final y su castigo fue el destierro a Nínive, capital de Asiria, el año 701 a.C., a donde fueron a parar 10 de las 12 tribus de Israel. De ese destierro ya jamás regresaron a Israel, por eso se les llama las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur, en cambio, pecaba y se arrepentía. Pecaba y se volvía a arrepentir. Los del sur vivían en un continuo sube y baja en su vida moral, religiosa y política. Los del sur, Judea, acabó en el destierro de Babilonia, donde permaneció 70 años, pero al final del castigo regresaron a la tierra de Israel. Entre los que regresaron de Babilonia a Israel vinieron los antepasados de San José, de María Santísima y por supuesto de Cristo Jesús. Así fue como el Señor compuso de noche lo que los judíos del sur, los de Judá, habían descompuesto de día. Es decir, permitió que regresaran a Israel. Esa fue la compostura. La primera lectura de hoy es un magnífico resumen de todo lo que el Señor quiso hacer para componer de noche lo que Judá había descompuesto de día.
Vamos a ver versículo por versículo. Versículo número 24 de la lectura de hoy. Habrá un nuevo rey David profetizado. ¿Quién será? Más tarde lo sabrán. En realidad fue Jesús quien fue rey. Fue descendiente directo del rey David. Por eso lo aclama la gente como el hijo de David. Viva el rey de los judíos. Pilato mismo puso en el letrero, el rey de los judíos. Este nuevo rey será el único pastor. Y bajo la guía de este pastor, la ley de Dios será de nuevo la norma de vida del pueblo santo. Versículo 25. Volverán a vivir en la tierra de sus antepasados, la tierra santa de Israel. Número 26. La alianza del Sinaí y la alianza nueva y eterna será renovada una vez más. Esta vez será una alianza eterna de paz. Versículo 27. En medio de los que regresen del destierro de Babilonia estará el santuario del Señor. En medio de ellos estará el santuario del Señor para garantizar la alianza. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Versículo 28. Todo el mundo comprenderá que si Israel ha vuelto a sus cabales, es porque en medio de ellos está el santuario santificador de Israel. No va a ser un edificio más, será el edificio santificador. Del santuario brotará la santificación para Israel. Pero fijémonos bien que toda la iniciativa de cambio de vida de los judíos a mejoras es siempre iniciativa de Dios, no del hombre, de Dios, y solo de Dios, porque solo Dios puede cambiar los corazones y solo Él tiene los medios adecuados para hacerlo. Algunas citas bíblicas para demostrar esto, que Dios mueve el corazón. Empezando con que solo Dios conoce a fondo el corazón del hombre. Si lo conoce a fondo, sabe cómo manejarlo. Proverbios 15:11. Solo Dios es capaz de pedirnos de verdad el corazón. Dios es un enamorado, nos pide el corazón. Proverbios 23:26. Es el corazón, es el de corazón puro quien logra la bendición de Yahvé. Job 22:30. Dios se ofrece a quitarnos la dureza de corazón. Los pecadores empedernidos, Dios se ofrece. Nadie diga no puedo, es que no te dejas. Así lo tenemos en los profetas Ezequiel y Jeremías. Ezequiel 11, versículos del 19 al 20. Y también en Ezequiel 36, versículo 26. La cita de Jeremías 24:7, etc. Entonces, no nada más Dios permitirá que el pueblo hebreo regrese de Babilonia a la Tierra Santa, sino que les cambiará el corazón. ¿Gracias a qué? Al santuario que permanecerá en medio del pueblo santo. Ahora voy a hablar sobre el santuario. El cambio de corazón se deberá gracias a la presencia del santuario. ¿A la presencia de qué? Del santuario. Del santuario.
que permanecerá en medio del pueblo. El santuario será la causa de la santificación. Vamos a verlo. Espero que me pueda explicar debidamente. Hay un detalle muy interesante que no podemos pasar inadvertidamente en los versículos 27 y 28 de hoy, los dos últimos. ¿Qué dice? En medio de ellos, es decir, en medio de los judíos que van a regresar a Jerusalén después del final de la cautividad de Babilonia, estará mi templo. Yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. Versículo 27. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Cuando vean mi santuario, en medio de ellos, para siempre. Versículo 28. De estos dos versículos deducimos dos grandes realidades. Primera realidad, la presencia del templo en medio de los judíos que regresan de la cautividad de Babilonia. Será la garantía de que Dios guardará su alianza. Cuando regresan de Babilonia, el templo ya estaba destruido, acuérdense. Y hubo que construir el segundo templo, que fue el que conoció Jesús. Segunda realidad que deducimos de los dos versículos de hoy. La presencia del santuario en medio de los judíos que regresan de la cautividad de Babilonia será la causa de la santificación de Israel. Así es que el santuario tiene dos finalidades. Primero, la mera presencia es símbolo de garantía. Dios no se hará a un lado de la alianza, sino que la mantendrá en pie. Ahí está el santuario como si fuera la firma. Y la segunda cosa es el santuario desbordará santidad y santificará a Israel. ¿Está claro? Sí, está. Si vamos al texto hebreo de Ezequiel, pues el hebreo es la lengua del Antiguo Testamento, nos encontraremos con la sorpresa de que para santificar, para significar las dos palabras, templo y santuario, para significar las dos palabras, templo y santuario, como dice nuestra traducción litúrgica, se usa la misma palabra. La misma palabra. Aquí nuestra versión litúrgica que dice templo y santuario, ¿no? En el texto hebreo es una sola palabra. No es templo, es santuario. No es la palabra templo, es la palabra santuario. Y eso tiene una importancia enorme. Y esa palabra santuario se dice en hebreo mikdash, mikdash, que literalmente significa el que santifica. El que santifica. No es el nombre de un edificio, es el nombre de una persona que santifica. Fíjense ustedes cómo vale la pena ir a buscar los detalles de las lenguas originales. El significado de templo es incorrecto, por lo tanto, ahí está mal. A lo mejor habrán dicho, bueno, por variedad. La primera vez que nos encontramos con esa palabra ponemos templo y la otra santuario. No. En las dos ocasiones de los dos versículos, esta palabra significa santuario. Y es una persona que santifica. Por ejemplo, existe la palabra templo, en hebreo, por supuesto. Haikal. En cambio, santuario es otra cosa. Mikdash, el que santifica. La palabra Mikdash se daba a la parte más santa del templo de Jerusalén,
el llamado popularmente después el Santo de los Santos. Recuerden, el templo de Jerusalén estaba dividido en 3 grandes partes. El Santo de los Santos, Mikdash. Luego venía el área de los sacerdotes, lo que nosotros llamamos aquí el presbiterio, en donde no dejamos que se suban los fotógrafos a tomar fotografías, nada, reservado para el sacerdote. Y luego viene el cuerpo de la iglesia. Pero en Israel, el cuerpo de la iglesia estaba dividido en 2, o sea, subdividido en 2. Un lado para los hombres, otro para las mujeres. Muchos de ustedes habrán experimentado esa división, pues que se acabó hasta hace poco. Bueno, así es que estamos hablando del área última, la más santa, la que estaba cubierta con un velo, el velo que se rasgó cuando murió Jesús. En esa parte, el Santo de los Santos, ahí estaba el Arca Santa, las tablas de la ley, etcétera. Y el sacerdote entraba, el sumo sacerdote solamente entraba una sola vez al Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, una sola vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Y entraba con una reata atada a la cintura, por si se desmayaba o se moría, lo sacaban con la reata, nadie podía entrar. Era el único día en que salía el sumo sacerdote y gritaba el Yom Kippur, Señor, Yom Kippur, Yahvé, Yom Kippur, Señor Yahvé, ten misericordia. Bien, ese era el santuario. Ese era precisamente el Mikdash, el santuario. Ese es lo que va a permanecer, el santuario. ¿Quedó claro esto? Bueno, voy a seguir hablando de esto. Lo interesante de este detalle que damos aquí es este. Cuando la purificación del templo de Jerusalén y ante del templo de Jerusalén en el Nuevo Testamento, hecha por Jesús, la purificación del templo, y ante la petición de los judíos de darles una señal para justificar lo que hacía, Jesús dijo, destruid ahí está el error. No es destruir este templo. En el Evangelio de Juan está escrito, destruid este santuario. Destruid este santuario. Destruid este santuario y en 3 días lo reedificaré. Juan 2:19. En cambio, cuando se describe que Jesús va a Jerusalén y que va al templo, en esa descripción sí se dice templo. Y Jesús fue al templo de Jerusalén. Jesús no habló de templo refiriéndolo a su persona, sino habló de santuario refiriéndolo a su persona, que era la tercera y última división del templo sagrado de Jerusalén, el Sancta Sanctorum, como decíamos en latín, o sea, el Mikdash en hebreo. El santo, el reservado al sumo sacerdote, luego estaba el santo, lo reservado al sumo sacerdote, luego estaban los atrios de los hombres y mujeres. Vamos ahora al texto griego, la lengua del Nuevo Testamento, ya que estamos hablando de la purificación del templo de Jerusalén, que lo narra el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Y veremos que Jesús se atribuye la palabra ho naos. Ho es el artículo, naos, el santuario. Una parte del templo, la parte más sagrada, ho naos, que equivale al Mikdash hebreo. Y Jesús, en este caso, no usó la palabra templo. La palabra templo en griego se dice to hieron. To, el artículo hieron, el sagrado, el edificio sagrado. No usó esa palabra cuando digo destruir este templo.
no usó la palabra hierón para decir destruyanme a mí, sino usó la palabra santuario, la palabra naos, que equivale al Mikdash hebreo. ¿Está claro? Entonces Jesús mismo se declara ser ese santuario prometido por el profeta en la primera lectura de hoy. Él es el santuario, Él es el que va a santificar, nadie más. Según pues la profecía de Ezequiel, la que hemos leído hoy, el futuro Mesías, Jesús, es quien santificará. Habla el futuro porque apenas se va a dar en cuanto a la profecía. Pues Él, Jesús, es el santuario donde reside la divinidad por ser el Hijo de Dios. Y la divinidad brotó de Él cuando el soldado le atravesó el costado y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Símbolos de los futuros sacramentos de la iglesia. Los sacramentos nos santifican. Especialmente el símbolo de sangre y agua se refiere de una manera muy específica al bautismo por lo del agua y a la Eucaristía por lo de la sangre. El bautismo nos comunica pues la vida de Dios. Por eso somos hijos de Dios en el Hijo único, por la inserción en Él. Quedamos injertados en Él, la inserción. La Eucaristía hace circular la vida de Dios en nosotros, de tal manera que permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros, por la inmanencia divina. Lo de la Eucaristía es inmanencia divina. Lo del bautismo es inserción en Jesús. El bautismo nos injerta en Jesús. La Eucaristía nos hace permanecer en la divinidad. Inmanencia. Por eso Él es el santuario santificador. ¿Quedó claro? Como salmo responsorial, la iglesia nos presenta hoy una cita de Jeremías. Jeremías 31, versículos del 10 al 13, que resume, aunque apretadamente, lo que también en resumen nos ha dicho sobre la aventura de que gozarán los fieles de Yahweh en la futura era del Mesías, era en la cual ya vivimos nosotros. Y de tontos si no nos aprovechamos. El bautismo, la Eucaristía. ¿Por qué retardar tanto el bautismo de los bebés? Es que le vamos a hacer una fiestecita. No digas sandeces. No es fiesta para el bebé, es fiesta para tus compadres, no para el bebé. ¿Acaso le vas a meter una cerveza en la tetera al bebé? No seas tonto, bautízalo cuanto antes, para que cuanto antes tu bebé, que dices que tanto amas, quede injertado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y luego la Eucaristía. Tenemos la Eucaristía y no la recibimos. ¿Cuánta gente hay que no comulga por la razón que sea? No seamos tontos. Ahí está el santuario de Dios en medio de nosotros, en medio de la iglesia, para santificarnos. ¿Y de qué vale que esté si no lo usamos como el santificador? Pasamos al Evangelio. Aquel que comunicó la vida a Lázaro muerto, ahora va a experimentar la muerte. ¡Qué contraste! Van a dar muerte al que da la vida. ¡Qué barbaridad! Con el agua se apaga el fuego, pero con la muerte
no se apaga la vida. Por eso los señores fariseos no pudieron contra Jesús. Pensaron haberlo matado, pero no, simplemente lo exprimieron para que nos diera la vida. Le salió el tiro por la culata. ¿Quién les manda? Con el agua se apaga el fuego, pero con la muerte no se apaga la vida, porque la vida viene de Dios. Génesis 1, del 1 al 31, la descripción de la creación. Y la muerte es el fruto del pecado. Romanos 5:12. Y el pecado es obra de Satanás. Primero de Juan 3:8. Entonces, ¿cómo vas tú a liquidar a Dios sentando en su lugar a Satanás? No se puede. ¿Cómo vas a matar a la vida con la muerte? ¿Qué era lo que los fariseos quisieron hacer con Jesús? Lógico, Satanás no podrá vencer a Dios. Por eso, la muerte no pudo con Jesús, pues Jesús resucitó y ascendió a los cielos, donde está en el seno del Padre Dios, de donde había salido, y en donde está con aquellos que se dejaron injertar en él. Nosotros esperamos, ¿no? Juan 1:18. Reflexión. Alegrémonos, hermanos. La Pascua de Jesús ya está a un pasito. En su Pascua, Jesús dejó atrás de sí el sepulcro. Dejó atrás de sí la muerte. Dejó atrás de sí los sufrimientos. Dejó atrás de sí el derramamiento de sangre. Dejó atrás de sí la derrota, aunque aparente. Dejó detrás de sí las humillaciones. Dejó detrás de sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo algo que nunca dejó atrás, que nunca dejó detrás de sí. A nosotros. Eso sí, a nosotros nunca nos dejó atrás. Con todo y nuestros pecados, con todo y nuestras imperfecciones, porque Él apuesta por nosotros, con más empeño, con más tenacidad y con más certeza que los apostadores en Las Vegas. Jesús resucitado apuesta por nosotros porque formamos parte de su alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Porque estamos santificados por la divinidad que está presente en su persona, en su santuario, en la Eucaristía. Porque por ser hijos de Dios somos sus hermanitos menores. Porque somos de los afortunados en haber sido redimidos por su sangre preciosa, según los planes de su Padre Dios, etc. Muchas maneras de ser privilegiados de nuestro Señor. Pero Jesús resucitado también espera de nosotros nuestra parte, que muramos con Él al pecado, para poder florecer con Él a la vida eterna, la vida nueva, la vida que viene del Padre Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña trigal. El Señor nos dará su amistad.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Por tu Cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente el flagelo del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que en la cruz por mí tu vida das, te das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel celestial mandar, al alma fiel celestial mandar, de que Señor infiel te rechazas, ingrato fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón Señor te pido, eres mi Dios, imploro tu bondad, eres mi Dios, imploro tu bondad, espero en ti, te adoro Cristo mío, oigo tu voz que dice ven a mí, tú eres fiel, por eso en ti confío. Todo lo espero, Señor, de ti, todo lo espero, Señor, de ti. Celeste paz que das al vivir, cáliz que quitas toda mi maldad, ven y consuela mi alma que afligida. Por ti espera, calma mi ansiedad, por ti espera, calma mi ansiedad. Oh buen pastor, tan noble y tan amante, mi corazón se abraza en santo ardor, y te olvidé, prometo que constante he de vivir tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agachemos la cabeza ante el Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa terminada. Demos gracias a Dios. Una pequeña observación. Primero Dios, mañana vamos a empezar la Semana Mayor, la Semana Santa. Vamos a tener la bendición de las palmas a las 10 de la mañana. Enseguida, pues, el resto de la ceremonia, la misa y todo esto. Después de la misa, vamos a repartir las palmas, pero allá afuera. Las palmas benditas las vamos a bendecir. Entonces, los que gusten participar de las palmas, pasen, pero van a estar afuera, no aquí adentro, afuera. Hasta que se acabe la gente, o se acaben las palmas, una de dos. Si ya no viene gente, entonces ya guardamos todo y ya no las vamos a dar, sino hasta la semana entrante, el lunes pues. Porque es imposible que alguien se quede allí todo el santo día. ¿Está claro? Sí, pues. Bueno. Pidamos